Vamos a estudiar el fenómeno de autoinducción. Consideremos un circuito por el cual circula una corriente. Si, por ejemplo, este circuito se trata de una bobina y hacemos un corte de esta bobina, representamos este corte de esta forma. Por ejemplo, indicando apenas dos espiras, perdón. Supongamos que la corriente ingresa por la parte inferior, dibujamos cruces, sube por la parte trasera y sale en la parte superior. Los representamos con puntos. Esta corriente, al circular por la bobina, va a producir un campo magnético cuyas líneas ya sabemos que tienen esta forma aproximada. El sentido de estas líneas ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, lo determinamos con la regla de la mano derecha, envolviendo la espira con los dedos siguiendo el sentido de la corriente, y el pulgar nos indica el sentido de las líneas, de modo que, como dijimos, esta corriente circulando por este circuito nos genera un campo magnético. Este campo magnético producirá a su vez un flujo magnético. Ese flujo atraviesa, como se puede observar, al circuito mismo. A diferencia de los casos hasta aquí vistos, en los cuales el flujo a través de un circuito era producido por corrientes o fuentes de campos magnéticos externas al circuito en cuestión. Ahora, podemos decir que el flujo magnético es directamente proporcional a el campo magnético, y el campo magnético a su vez directamente proporcional a la corriente que lo produce. En definitiva, el flujo magnético a través del circuito será directamente proporcional a la corriente. Esto es cierto siempre y cuando en la región no haya materiales magnéticos. Un material típicamente ferromagnético es el hierro. Podemos transformar esta proporcionalidad en una ecuación y escribiremos entonces que el flujo magnético será igual a una constante L por I. Este es el flujo magnético que atraviesa un circuito producido por esta corriente I. El coeficiente L se denomina autoinductancia. Autoinductancia o sencillamente inductancia. O también la podemos encontrar en algunos textos como autoinducción.
autoinducción. Este coeficiente, siempre y cuando no haya materiales magnéticos en la región, depende del tipo de circuito, de su forma geométrica, de las dimensiones que tenga el circuito, y no va a depender de la corriente. Es decir, dado un circuito determinado, la corriente podrá variar, pero L será una constante para dicho circuito. ¿Qué unidades tiene L? Si despejamos L en esta ecuación, tendremos que es el flujo magnético a través de un circuito sobre la corriente. En el sistema internacional, la unidad de L tendrá unidades de flujo magnético, que es el Weber, sobre unidades de corriente, que es el ampere. El Weber es Tesla por metro cuadrado sobre ampere. Esta unidad se denomina Henry. En algunos textos figura como Henry. Y el símbolo es la letra H mayúscula. Este flujo magnético, por ejemplo, si tenemos un circuito que es una bobina con espiras muy juntas, muy apretadas entre sí, este flujo se podrá calcular como el flujo que atraviesa una de las espiras multiplicada por el número de espiras de la bobina. Para calcular el coeficiente de autoinducción de un circuito, lo que se suele hacer es considerar que por dicho circuito circula una corriente, calcular el campo magnético que esa corriente genera y a partir del campo determinar el flujo total a través del circuito. Como el flujo es proporcional a la corriente, este cociente terminará siendo independiente de I. Este es un proceso semejante al cálculo de la capacidad de un capacitor, que como sabemos no depende la capacidad ni de la carga ni del voltaje, depende de la geometría del capacitor y del tipo. En ese caso se supone una carga en las placas, se calcula la diferencia de potencial y se utiliza esta ecuación para determinar la capacidad. Vamos a considerar nuevamente un circuito semejante o similar al anterior. Lo vamos a dibujar nuevamente. Con la corriente entrando por la parte inferior, saliendo por la parte superior. Esta corriente en este circuito genera un campo magnético cuyas líneas son las indicadas. Su sentido, como vimos recién, es de izquierda a derecha, el sentido de las líneas. Ahora bien, si la corriente que circula por este circuito es una función del tiempo,
es decir, la corriente varía con el tiempo, esta corriente va a generar un campo magnético que obviamente va a depender también del tiempo. Y este campo a su vez producirá un flujo magnético que también será función del tiempo. Como dijimos, este es el flujo total a través del circuito. Y ya sabemos que siempre que un circuito sea atravesado por un flujo que varía con el tiempo, se deberá inducir una FEM. Esa FEM, de acuerdo a la ley de Faraday, tiene esta expresión: derivada del flujo respecto del tiempo. Lo dicho entonces, si la corriente varía con el tiempo, este circuito será atravesado por un flujo que varía con el tiempo. A diferencia de los casos anteriores, ese flujo variable con el tiempo era producido por agentes externos y en este caso el flujo es producido por el circuito mismo. Sin embargo, Faraday no hace distinción de uno u otro caso. Entonces, en este circuito se induce una FEM. A esta FEM se la suele denominar FEM autoinducida, para diferenciarla de la FEM inducida cuando esa FEM es producida por fuentes externas al circuito en cuestión. Vamos a escribir nuevamente nuestra expresión que nos define el coeficiente de autoinducción. Y vamos a derivar miembro a miembro respecto del tiempo esta igualdad. Derivando respecto del tiempo tendremos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo igual a la derivada respecto del tiempo del segundo miembro, que es L por I. Ya dijimos que L es una constante para un circuito determinado que no depende del tiempo ni de la corriente. De modo tal que esta constante la podemos sacar fuera de la derivada y tendremos que la derivada del flujo respecto del tiempo será igual L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Vamos a multiplicar por -1 ambos miembros y nos quedará lo siguiente: menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo igual a menos L derivada de I respecto del tiempo. El primer miembro es la FEM inducida, en este caso la FEM autoinducida. De modo tal que, en definitiva, nos está quedando que la FEM autoinducida la podemos escribir como menos L de I derivada de I respecto del tiempo. Esta expresión es muy útil para calcular las FEM autoinducidas cuando conocemos la autoinductancia del circuito y sabemos cómo varía la corriente en dicho circuito. Un elemento de circuito que presente un fenómeno de autoinducción importante se lo denomina inductor.
Y el símbolo del inductor es el siguiente. De modo tal que en un circuito, cuando veamos este símbolo, sabremos que esa parte del circuito presenta un fenómeno de autoinducción. Es decir, que cuando por este elemento de circuito circule una corriente variable con el tiempo, se va a inducir una FEM autoinducida. Veamos un ejemplo de cálculo de autoinductancia. Para ello vamos a considerar como ejemplo de circuito un solenoide largo. Vamos a dibujar un solenoide entonces. Consideremos que está el núcleo alrededor del cual vamos a enrollar un conductor por este arrollamiento consideremos que circula una corriente, entra por este extremo y sale por este otro. Consideremos el largo del solenoide, que lo indicamos con la letra L minúscula. Cuando decimos solenoide largo, entendemos que la longitud del solenoide es mucho mayor que el diámetro del solenoide. Ahora bien, esta corriente al circular genera un campo magnético cuyas líneas de inducción las representaremos a continuación. Para saber el sentido de las líneas, tomamos una espira, de acuerdo a la regla de la mano derecha, envolvemos la espira siguiendo con los dedos el sentido de la corriente y el pulgar nos indica el sentido de las líneas. Para el caso de un solenoide largo, el campo magnético en el interior del solenoide es prácticamente constante. Vamos a considerar entonces que es uniforme, siempre que no estemos muy cerca de los extremos del solenoide. Dicho campo magnético ya ha sido obtenido en ocasiones anteriores. Sencillamente vamos a escribir la expresión del campo magnético de un solenoide largo, que es la siguiente. Este campo es mu sub 0 por n por i, donde n minúscula es el número de espiras, n mayúscula, número de espiras del solenoide, sobre la longitud del solenoide.
Esto es la densidad de espiras, número de espiras por unidad de longitud. Vamos a determinar la autoinductancia a partir de la expresión que vimos recién entre el cociente del flujo magnético sobre la corriente, donde este flujo es el flujo que atraviesa todo el circuito. En este caso habrá que considerar el flujo a través del solenoide. Obviamente las espiras en el dibujo se las ve separadas, pero se supone que las espiras están una en contacto con la otra para que logremos un campo magnético uniforme para nuestro solenoide largo. En esas circunstancias, el flujo a través del solenoide se podrá calcular como n veces, siendo n el número de espiras del solenoide, por el flujo que atraviesa una de las espiras del solenoide. Comenzaremos entonces por calcular este flujo. El flujo a través de una espira, por definición de flujo, es la integral de B por diferencial de área Si desarrollamos el producto escalar, tendremos el producto de los módulos de estos vectores por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Como una espira está contenida en este plano, su vector área será perpendicular. Entonces tendremos un vector área perpendicular a la superficie determinada por una espira. Este será el vector área. El vector campo magnético o diferencial de área, el vector campo magnético es paralelo de forma tal que el ángulo es 0 grados. Coseno de 0 grados es 1. Nos quedará integral de B por diferencial de A. En todos los puntos de la superficie de la espira el campo es el mismo, puesto que el campo es uniforme dentro del solenoide. Por lo tanto, podemos sacarlo fuera de la integral al campo magnético. Y esta integral nos dará el área, donde A es el área de la espira del solenoide. Si miramos desde aquí, esto será el área de una espira del solenoide. Según esta expresión, entonces, el flujo a través del solenoide del circuito completo será igual a n veces el flujo a través de una espira, n veces B por A, n veces el campo en el interior del solenoide. Este campo viene dado por esta expresión. Aquí me estaba olvidando que es mu sub 0. Suponemos que estamos en presencia de aire o vacío. De modo que el campo magnético será mu sub 0 por n por I. Esto es el campo multiplicado por el área. En esta expresión tenemos número de espiras total con número de espiras por unidad de longitud. Vamos a, por ejemplo, despejar n de aquí. Nos quedará n minúscula por L.
reemplazamos en lugar de n mayúscula, n por L, por mu sub 0, por n, con este n nos quedará al cuadrado, por i sobre a. De modo que tenemos la expresión del flujo total a través del solenoide y podemos escribir la expresión de la autoinductancia como el flujo a través del solenoide por unidad de corriente. Reemplazamos el flujo, mu sub 0, n cuadrado por L por I y por A. Sobre la corriente, cancelamos corriente, de modo que la autoinductancia nos quedará mu sub 0, n cuadrado por L y por A. Como dijimos, la autoinductancia depende del tipo de circuito. Esta es la expresión para el caso de un solenoide largo. Si calculamos para otro circuito tendremos una expresión diferente. Y depende de factores geométricos como el área de la sección transversal del solenoide, el número de espiras por unidad de longitud, la longitud. Y no depende, como dijimos, de la corriente.